hablar un poco de la utilización de la tubería de PVC orientado como una solución de máxima eficiencia energética para el transporte de agua en las grandes actuaciones de modernización y transformación en regadío que se están acometiendo en el país, como una medida más para incidir en la reducción de los costes energéticos de las comunidades regantes que están aún pendientes de modernizar o de transformar. Lo primero que quiero es ubicar el marco energético del que venimos y en el que nos encontramos y hacia el cual vamos. En los últimos 20 años, desde el año 99 o el año 2000 incluso, se han modernizado en España más de 1,7 millones de hectáreas. Todas esas actuaciones tenían unos proyectos constructivos en los cuales se estudiaron distintas alternativas constructivas, haciendo un balance entre los costes de inversión y de explotación. Obviamente, dado el cambio tan drástico del marco energético que teníamos antes respecto al actual, probablemente algunas de aquellas soluciones constructivas no se hubieran decidido por la alternativa que por fin se construyó. Porque dado el marco energético actual, probablemente los costes de explotación hubieran pesado más y probablemente en algún caso se hubiera elegido otra alternativa en la construcción. Es verdad que, como ha dicho Andrés del Campo antes, hemos pasado de un riego eficiente desde un punto de vista energético a un riego dependiente del consumo de energía eléctrica. Y eso lo que está haciendo es lastrar a muchas comunidades regantes que optaron en su día por modernizar o transformar sus regadíos. Nadie pensaba que desde la utilización de las tarifas especiales de riego R1, R2 y R3, el coste de la energía iba a suponer un incremento de más de un 1.200 o un 1.300%. Con lo cual, bueno, pues entiendo que esas actuaciones están justificadas. ¿Qué están haciendo las comunidades regantes en todas esas actuaciones ya acometidas? Bueno, pues están acometiendo soluciones paliativas, porque ya no se pueden corregir. Tales como realizando controles y mantenimientos de los equipos electromecánicos, haciendo que no generen consumos eléctricos fuera de lo normal, calculando las eficiencias de las redes de distribución para no perder agua que ha sido bombeada ya y, consecuentemente, energía y, consecuentemente, dinero, la optimización de la gestión de las estaciones elevadoras, regulando las estaciones de bombeo por la curva resistente, no por el punto de funcionamiento de presión, agrupando riegos para concentrar los riegos en horas más baratas, disminuyendo el consumo de energía reactiva, utilizando telecontroles, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de medidas paliativas que no debemos desdeñar y que debemos seguir aplicando y que los usuarios y los regantes deben seguir aplicando en sus comunidades de regantes, pero que no dejan de ser, como insisto, medidas paliativas. ¿Cuál es el marco actual? Bueno, pues la perspectiva actual tampoco invita mucho al optimismo. Lo siento mucho. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobó la Circular 3-2020, que establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad, que ha entrado en vigor el 1 de junio de este presente año 2021. En esta circular se aumenta el número de horas de los periodos P1 a P4, reduciendo el número de horas de P6, que es el periodo tarifario con el coste de energía menor. Se ha cambiado el calendario anual de distribución de estos periodos, y para aquellos regadíos estacionales cuyo riego en los meses de julio y agosto es fundamental, bueno, pues contar con el mes de agosto entero como P6 será muy importante, y es algo que ha cambiado. El mes de agosto ya no es P6, así como otra serie de cambios en todo el calendario anual. Se penalizan más los excesos de potencia consumida respecto a la contratada, marcados por el maxímetro de las estaciones de bombeos, de tal manera que si una comunidad de regantes en un momento determinado se pasa de la potencia contratada, bueno, pues la penalización es mucho mayor. Desaparece el calendario de los 3 periodos tarifarios, pasando únicamente al calendario de los 6 periodos, independientemente de la potencia contratada. Y algo que sí que beneficia a las comunidades de regantes, es verdad, se reducen los costes fijos de las comunidades de regantes en el término de potencia, aunque aumentan los variables que dependen
del consumo de energía. Con lo cual, bueno, pues no parece la mejor solución. Bueno, pues ¿qué soluciones hay? Mientras las asociaciones de comunidades de regantes como FENACORE, FERAGUA, FERDUERO, etcétera, etcétera, negocian o discuten con las administraciones soluciones tales como permitir 2 cambios de contrato anual o exenciones fiscales o reducciones de IVA o el pago de la potencia contratada solo cuando se utilizan o durante todo el año, etcétera, etcétera. Mientras se discuten esa serie de medidas, las únicas medidas que se pueden tener en cuenta para todas las actuaciones pendientes de acometer son y están basadas en el diseño, en la optimización del diseño en fase de proyecto. La ejecución de balsas de acumulación para aprovechar el caudal que se pueda bombear en horas con menor coste energético, el aprovechamiento donde sea posible de los desniveles naturales que puedan reducir los costes de bombeo, los costes de impulsión, y el siguiente punto es donde entra y donde protagoniza la película una tubería como la nuestra, la de PVC orientado. El uso de materiales eficientes que permitan, debido a sus características intrínsecas, el transporte de agua de riego con la menor pérdida de carga posible y, consecuentemente, que necesiten la menor energía posible para su impulsión o su transporte. Muy rápidamente, porque estaréis cansados de escucharme repetir lo mismo sobre qué es el PVC orientado. El PVC orientado sigue siendo químicamente PVC, simplemente que a través de un proceso de estiramiento, después de un calentamiento previo, conseguimos la orientación molecular de las cadenas poliméricas de policloruro de vinilo, cambiando así la estructura de la tubería, pasando a tener una estructura amorfa, como veis en la foto. La pared de la estructura amorfa pasa a tener una estructura laminar, confiriendo a la tubería una serie de propiedades muy mejoradas respecto al PVC convencional. Mejoramos básicamente todas las propiedades: resistencia al impacto y robustez, elasticidad, resistencia a la fatiga, la no propagación de las grietas, ya que los daños exteriores se disipan en las láminas del material en el exterior, la acción reológica del tiempo que se refleja en la curva de regresión tiene una menor incidencia en el material. Partimos de un MRS, de un esfuerzo de diseño de la tubería mayor que otras tuberías plásticas y acabamos a la finalización de su vida útil con un MRS mayor, de ahí esa clase de orientación 500, el esfuerzo de tracción, en fin, mejoramos todas las propiedades de la tubería. Una de las consecuencias de esa mejora es la gran capacidad hidráulica. Aumentamos la sección hidráulica, ya que somos capaces de fabricar una tubería con un menor espesor, con lo cual, a una misma velocidad, somos capaces de transportar un 25% más de caudal que el polietileno y un 14% más de caudal que el PVC convencional. Bueno, pues es de esta propiedad de la que vamos a hablar hoy. Nos vamos a centrar en un comparativo de materiales respecto a ese punto de vista, la capacidad hidráulica y la pérdida de carga. Para ello, como os he dicho, vamos a hacer un comparativo de materiales utilizando la fórmula de Hazen-Williams y utilizando los coeficientes de rugosidad que el propio canal de Isabel II tiene en su manual técnico. Porque de esto va a depender, y ahí pongo un señor que está pensando en el dinero, va a depender gran parte de las necesidades de potencia que se van a reflejar luego en la factura eléctrica que pague el usuario o la comunidad de regantes cuando una vez acabada esta actuación. No podemos dejar al azar, y por eso pongo esos datos ahí en la diapositiva, el tema de la eficiencia energética en la distribución del agua. No podemos obviar este aspecto a la hora de elegir una tubería para el diseño de nuestro proyecto. Bueno, he hecho tres rangos de materiales en función del diámetro, en función de los materiales que más se usan por diámetros en las grandes obras de modernización y transformación en regadío. En los diámetros más pequeños, de 90 a 400 milímetros, he cogido la tubería de 400 milímetros y hemos comparado el PVC orientado con el polietileno y con el PVC gris para el transporte de un mismo caudal, de 200 litros por segundo. Veréis que ya en el cálculo de la velocidad es inferior en el PVC orientado, y cuando calculamos la pérdida de carga, utilizando el mismo coeficiente de rugosidad para los tres materiales, vemos que para transportar esos 200 litros por segundo, el PVC orientado es capaz de hacerlo con una diferencia a su favor de un 102,4%,
y un 24,42% respecto al PVC gris. Si pasamos al siguiente escalón de diámetros y comparamos el PVC orientado con el poliéster reforzado con fibra de vidrio y con la fundición dúctil, y elegimos un caudal de 450 litros por segundo para un diámetro nominal de 630 en el PVC orientado y de 600 en el poliéster y en la fundición, vemos que la velocidad es superior en el PVC orientado debido a que su diámetro nominal es el exterior, mientras que el poliéster y la fundición su diámetro nominal es el interior. Pero ese camino que perdemos a nivel de velocidad interna lo recuperamos a nivel de pérdida de carga debido al coeficiente de rugosidad de estos dos materiales. De tal manera que el PVC orientado es capaz de transportar ese mismo caudal con una diferencia a su favor de un 80,2% menos de pérdida de carga unitaria que el poliéster y que la fundición dúctil. Si pasamos al último rango de diámetros y comparamos el PVC orientado con el acero y el hormigón camisa de chapa, nos pasa exactamente lo mismo que el anterior. El diámetro nominal de estas tuberías es el interior, mientras que el diámetro nominal orientado es el exterior, con lo cual la velocidad es un poco superior en el PVC orientado. Pero si calculamos la pérdida de carga unitaria con los coeficientes de rugosidad asociados, vemos que el PVC orientado tiene una diferencia a su favor de un 72,15% respecto al acero para el transporte de esos 1.200 litros por segundo que veis en la tabla y de un 18,72% respecto al hormigón con camisa de chapa. Esto, si es una distribución por gravedad, pues no tiene mayor importancia. Bueno, sí que la tiene si queremos aprovechar los desniveles naturales y aprovechar que el regante que tiene la parcela en el sitio más desfavorable tenga presión suficiente. En algún caso puede que nos interese que incluso la tubería tenga una mayor pérdida de carga para ahorrarnos válvulas reductoras de presión, o etcétera, etcétera. Pero en el caso de que tengamos que impulsar el agua desde un río, desde un canal, desde una balsa de acumulación de un canal a un depósito elevado o a una balsa elevada, pues tiene mucha importancia. Si esto lo llevamos a un ejemplo en concreto y hablamos de una tubería de impulsión de 5 kilómetros de longitud y un desnivel de 70 metros, bueno, pues vemos cómo con la diferencia de potencia demandada en el primer tramo de diámetros del que hemos hablado, es un 34,68 de potencia menos cuando utilizamos PVC orientado que si utilizamos polietileno, un 8,27% menos que si utilizamos PVC gris, un 16,14% menos si utilizamos poliéster o fundición dúctil, un 2,63% menos si utilizamos PVC orientado que si utilizamos hormigón con camisa de chapa y un 10,15% menos utilizando PVC orientado que acero. Esto, como os podéis hacer una idea, es mucho dinero al final de año en términos de potencia y en consumo de energía. Pero es que hay más. Si además nos ceñimos a otra de las grandes propiedades del PVC orientado, su baja celeridad, también podemos optimizar mucho los costes en mecanismos de seguridad que atenúen los valores de sobrepresión, depresión, cuando se produce una parada súbita en el suministro, cuando se va la luz en una estación de bombeo y se produce el famoso golpe de ariete. Sabemos que la celeridad depende del módulo de elasticidad y del espesor del material. Con lo cual, si somos capaces de hacer una tubería más delgada asociada a un módulo de elasticidad bajo, podemos ver que la celeridad del PVC orientado es muy parecida a la del polietileno y es una celeridad muy baja. Aquí veis por la fórmula de Liebig que la sobrepresión de presión, el valor máximo de esa sobrepresión y de esa depresión, depende de la celeridad y de la velocidad del agua. A menor celeridad, menor será el valor de sobrepresión y depresión que sufra nuestra red. Si lo llevamos a nuestro ejemplo y comparamos los valores que se dan como en el peor de los casos, cuando hay una parada súbita en el suministro de caudal por un fallo eléctrico y calculamos las celeridades, vemos que el PVC orientado y el polietileno tienen celeridades muy parecidas, pero debido a una mayor velocidad en la tubería de polietileno, la sobrepresión es mayor en el polietileno, pasamos de 5,9 a 7,8 en el polietileno, bares estamos hablando, 7,5 bares en el caso del PVC gris. Si vamos al segundo tramo de diámetros, vemos que la celeridad del PVC orientado es de 326 metros por segundo frente a los 483
y los 985 de la fundición dúctil, es decir, el PU cementado tiene una celeridad 3 veces inferior respecto a la fundición dúctil y al acero y el hormigón camisa de chapa, lo que implica que la sobrepresión producida por un golpe de ariete también será proporcional a esa celeridad y podremos controlar en mayor medida esa sobrepresión con mecanismos de seguridad más adecuados o de menor tamaño. Estamos hablando de reducir o optimizar el tamaño de un calderín, de reducir el diámetro de una válvula anticipadora de onda, del diámetro y el número de ventosas, etcétera, etcétera. Con lo cual, además de la eficiencia energética, podemos también optimizar, no evitar, porque no estamos hablando diciendo que el PVC orientado soporte mejor el golpe de ariete, sino que debido a su baja celeridad, el valor de la sobrepresión y depresión es más controlable. Y ya para ir terminando, simplemente deciros que al final el PVC orientado es una tubería plástica y que de nada serviría tener una tubería muy eficiente desde el punto de vista energético, con una gran durabilidad, totalmente estanca, etcétera, 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 si la instalamos de cualquier manera. Al final el PVC orientado es una tubería plástica, es una tubería flexible y como tal precisa de unas adecuadas condiciones de instalación. Esas condiciones de instalación dependerán para cada caso en particular y vendrán dadas por un cálculo mecánico definido en una norma de instalación, concretamente en la norma española UNE 53.331, recientemente actualizada y en la que ya se incluye el PVC orientado bajo el paraguas o el amparo de este procedimiento de cálculo mecánico, basado en el procedimiento, a su vez, matemático definido en la norma alemana ATV A127. Con lo cual, bueno, pues nosotros defendemos el uso del PVC orientado en estas grandes obras de modernización y transformación en regadío que se están acometiendo ahora mismo en el país y que se van a seguir acometiendo en un futuro, y justificamos su uso debido a estas grandes diferencias a nivel de pérdida de carga y, consecuentemente, de necesidades de potencia en las estaciones de bombeo para su elevación a balsas de acumulación como una de las medidas más importantes de consumo de agua. Estamos a vuestra disposición en Molecor. Ahí os dejo los teléfonos y direcciones de mis dos compañeros aquí en España y el mío propio para ayudaros en lo que necesitéis. Muchas gracias a todos.